Bueno, de nuevo estamos en el programa Pinceladas de Educación Política. A través de este medio de comunicación como es Vaos TV y las diferentes redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que toma actualidad en el país, como es la educación pública. Todos se han dado cuenta que en estos días la educación atraviesa una grave crisis, como es las grandes movilizaciones estudiantiles para que la universidad se dote de un buen presupuesto, ya que la educación pública a través de todos los años ha tenido una crisis bastante grave en su financiación. Hoy en el programa nos acompaña la joven estudiante universitaria Isabel García, estudiante de comunicaciones. También nos acompaña en el día de hoy Jaime Montoya, que ha sido líder social en Granada, también fue estudiante universitario y muy conocedor del movimiento estudiantil y lo que tiene que ver con la educación pública, al igual que Francis García, también que estudió en la Universidad de Antioquia, líder también cívico y miembro del departamento, miembro de la acá del Centro de Historia de Granada. Entonces vamos a arrancar en el día de hoy con este programa que creo que va a ser de suma utilidad para todos los granadinos. En medio de la crisis que atraviesan las universidades públicas de nuestro país, entre otras razones, por la falta de recursos económicos que garanticen el derecho de todos los colombianos a una educación pública y de calidad, los jóvenes granadinos decidieron sumarse a la movilización nacional para dar a conocer a la comunidad la situación actual de las universidades públicas. Eso no es algo externo de nosotros, no es algo que solamente pasa en Medellín, Bogotá o en las ciudades que se van a movilizar mañana 10 de octubre, sino que también hace parte de la educación en general, de la educación pública, que también nos compete a todos, de la institución educativa, del SENA y de las demás instituciones que forman parte del municipio. Felicitarlos de verdad a todos por venir, en serio que es un tema de bastante importancia y encontrar diversidad en edades y en pensamientos dentro de estos espacios es muy importante pues para fortalecer una opinión. Este ejercicio que se está haciendo el día de hoy acá en Granada me parece supremamente importante y yo felicito a los muchachos que tomaron la iniciativa y que se metieron en esta tarea, porque este no es un tema de asuntos políticos ni de vainas pues por ahí raras, no, es simplemente una reflexión sobre el asunto de la educación y cómo cada vez se nos van cerrando las puertas. Por tal motivo, el 9 de octubre realizaron una marcha por las principales calles del municipio, en las que gritaban consignas alusivas a la defensa de la educación pública. Posteriormente, en la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque, realizaron un conversatorio que contó con la presencia de Ramón Yepes, coordinador académico de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez, los docentes Didier Giraldo Hernández y Wilson Giovanni Salazar, Jorge Alzate, ingeniero ambiental y estudiante de maestría de la Universidad Nacional, y María Fernanda Restrepo, estudiante de la Universidad de Antioquia, quienes explicaron algunos de los problemas que enfrenta la educación del país. Desde las instituciones de educación superior, el gobierno en 1992 estipuló una ley que es la que se encarga de regirla, y es la Ley 30. Allí se estipula que la financiación de la universidad pública está basada por el IPC, que es el índice de precio al consumidor, el IVA y los impuestos de renta. Además, que también le deben aportar los entes territoriales. Además de ello, con el transcurso de los años, el gobierno le ha restado el presupuesto a la universidad pública y se lo ha dado a la guerra o el presupuesto de la nación. Entonces la universidad pública, ¿a qué tiende? A autofinanciarse, haciendo cursos de extensión, vendiendo conocimiento a entes privados. Uno explora y llega
al momento de realidad y se entera de que es que a nosotros no nos están financiando, que la universidad se tiene que sostener en su 50% en todos sus gastos a través de proyectos de extensión, y que las estrategias del gobierno son reducir siempre los beneficios o los dineros que se destinan para la educación pública, de la educación superior. Entonces aparecen programas como los créditos educativos en el ICETEX, el programa de Serpilo Paga, entre otros, que desvían los fondos para la oferta, que en este caso son las universidades, y se distribuyen en la demanda, pero a un costo muy grande, porque generalmente la población beneficiaria de este tipo de créditos termina recurriendo a las universidades privadas para poder acceder a todos los estudios de educación superior. La universidad pública está rezagada en infraestructura. ¿Por qué? Porque si no hay inversión y el gobierno es muy mala paga con educación y con salud. Entonces, los 400.000 millones que decían de la ley 30 que regula la educación pública, tengamos en cuenta que no se permitió, todos los esfuerzos que hicieron los grupos de jóvenes insistiendo en la reforma educativa hace algunos años, no tuvo, pues llegó hasta cierto punto, pero lo dejaron ahí quieto. Desde hace mucho tiempo, incluso estudiar en una universidad pública en Colombia ya no es un derecho, es un privilegio. Cuando se presentan 50.000 muchachos para tratar de pasar a una universidad y eso solamente se escogen 4.500, son 4.500 privilegiados. Eso ya no es un derecho, es un privilegio. Pasar a la Universidad Nacional y pasar a la Universidad de Antioquia, como dos ejemplos concretos, que quede claro, eso en este momento es un privilegio y hace mucho tiempo que es un privilegio. Ahora con la desfinanciación y con todos los intentos que se vienen desde hace mucho tiempo por terminar con las universidades públicas, pues si usted como pobre quiere estudiar una carrera superior y no pasa a una universidad pública porque es un privilegio o no hay universidades públicas, usted tiene que sacarse un montón de millones de pesos para pagar una universidad privada y usted no tiene la plata. La educación dejó de ser un derecho en ese sentido, hace mucho rato. Se volvió un negocio para los que ofertan los programas de educación, pero para el pueblo y para la gente del común, los que no tienen los recursos para pagar una universidad privada, pues ya no van a tener acceso a eso. Entonces, en ese sentido, el derecho se está cortando. Este ejercicio en Granada, además de poner en contexto a toda la población sobre las dificultades que viene afrontando la educación en el país, sirvió también para enviar un mensaje claro: la educación es un asunto de todos. Mientras tanto, estudiantes y docentes de distintas universidades públicas del país se siguen manifestando en las calles para exigir al gobierno que atienda las necesidades presupuestales que impiden garantizar una educación de calidad. Creo que el 9 de octubre marcó en nuestro municipio una gran trascendencia histórica, ya que por primera vez los estudiantes universitarios se movilizan por las calles de Granada en defensa de la educación pública. Y aquí que está Francis, bueno, que registre ese dato a nivel de la historia de Granada, porque en Granada antes se movilizaban los estudiantes del colegio en defensa de la educación pública. Hoy lo vimos con los estudiantes universitarios y fue muy bueno ver a esos jóvenes que son los que van a gobernar y manejar este país. Desde ahí están las semillas de los futuros presidentes, alcaldes y gobernadores de nuestro municipio. Muy gratificante ver acá en Granada a la joven Isabel García, que fue una de las que promovió la marcha estudiantil en defensa de la educación pública. Bueno, Isabel, cuéntenos cómo va ese movimiento estudiantil y universitario en defensa de la educación pública. Bueno, muy buenos días, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por invitarme al programa. El día 9 de octubre
se realizó un conversatorio por la educación pública, y antes de eso nos habíamos reunido no solamente jóvenes universitarios, sino también jóvenes de la institución educativa, donde hablábamos de que la educación pública es algo que nos involucra a todos, no es solamente algo de las universidades. A raíz de esto, veíamos que en el país se estaba empezando una movilización muy fuerte por todos los estudiantes, y nosotros quisimos como hacer una especie de pedagogía sobre qué está pasando, porque es que el objetivo principal de la marcha y del conversatorio era contarle a la comunidad qué es lo que está pasando, contarle a la comunidad qué es lo que está pasando no solamente con las universidades, sino también con la educación. Y a raíz de esto nos unimos, empezamos a unir ideas y a mirar qué podíamos hacer, y salió la propuesta de hacer esta marcha y este conversatorio, como digo, con el fin de que la comunidad tenga diferentes puntos de vista sobre lo que está pasando, no solamente se queden con lo que ven en las noticias, en las redes sociales, sino también con lo que piensan las mismas personas del municipio. Bueno, como todos sabemos, la educación pública siempre atraviesa una crisis en la financiación. Desde la Ley 30 de 1992, prácticamente el gobierno no ha dotado a las universidades con el suficiente presupuesto para que estas funcionen, ya que hay un déficit a nivel de la educación pública, y a eso se debe que los estudiantes marchen en defensa de la educación pública y la educación se dote con buen presupuesto para salud, ya que el gobierno de Duque quiere hacer unos recortes en educación y invertirlos en la guerra. Ya la guerra con la FARC terminó, pero parece que quieren meternos ahora en guerra con Venezuela, el cual tampoco nos interesa, ya que somos un país hermano. Bueno, Isabel, ¿por qué ese despertar universitario en defensa de la educación pública? Bueno, yo pienso que en estos momentos los jóvenes nos estamos movilizando principalmente gracias a toda esa educación que hemos recibido. Uno en la universidad pública, como digo, es importante conocer diferentes puntos de vista, entonces aprendemos partiendo de esas bases que tenemos desde acá, desde la institución educativa, empezamos a pensar qué es lo mejor para la sociedad, porque es que tenemos que dejar a un lado todos los intereses individuales y empezar a pensar en el colectivo, en la comunidad, en las generaciones futuras, en nosotros. Los estudiantes, después de varias asambleas, después de varias reuniones, después de varios debates, nos sentimos responsables de todo ese peso que le está cayendo a las universidades públicas, porque es que es injusto que algo que es tan necesario, que es un derecho de todos los colombianos y que está consagrado en la Constitución, no se esté cumpliendo. Entonces, si nosotros como jóvenes, si nosotros como universitarios, si nosotros como personas del común no nos movilizamos y no nos hacemos sentir, entonces jamás vamos a poder alcanzar el cumplimiento de nuestros derechos. Qué importante es que los ciudadanos defiendan lo público. De ahí la importancia de que la comunidad defienda la educación pública, porque es nuestra. La educación la pagamos nosotros con nuestros impuestos, y como la pagamos con nuestros impuestos, tenemos un derecho constitucional a ser educados, y de ahí la importancia de forjar unos ciudadanos críticos y participativos. La universidad pública forma desde ya esos ciudadanos críticos y participativos y conscientes de su desarrollo. Nada más ni nada menos a eso se deben las marchas estudiantiles. Y bueno, Jaime, usted que también es estudiante de la universidad pública, ¿por qué tan importante defender lo público? ¿Por qué tan importante defender la educación pública?
Bueno, yo primeramente quiero expresar la siguiente reflexión, y es que una sociedad democrática tiene que generar, facilitar y tener espacios de incidencia política, espacios de base social que organizados opinen sobre lo que ocurre en todas las instancias, bien sea en la universidad, en los colegios, en la sociedad, en la comunidad. Aquí conocemos, por ejemplo, las acciones comunales que de alguna manera vienen haciendo incidencia aquí desde hace más de 50 años. En los colegios, en las universidades, en la educación, sí que se necesita una mentalidad propositiva, crítica, analítica, porque de eso se trata la educación. La educación no puede ser un asunto de autoridad. Yo enseño, yo mando y ustedes aprenden lo que yo digo, sino que tiene que ser una cosa dialogante y construida con el pensamiento y el aporte de todos. Yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Antioquia en el año 1990, cursando 2 semestres de tecnología química. Ese año fue bastante movido social y políticamente. Se estaba haciendo un trabajo por la constituyente y los estudiantes universitarios públicos y privados estaban hacia la constituyente construyendo propuestas de cómo queríamos una constitución colombiana que finalmente se hizo y es la que tenemos actualmente. Al interior de la universidad funcionaba, yo no sé si ahora también funciona, el Consejo Estudiantil de la Universidad de Antioquia, CEUA, el cual fue muy activo en esos momentos históricos en donde se ingresaba a la sociedad civil, el M19, o sea que estamos en un contexto en ese sentido casi el mismo, y vimos ahí en la plazoleta de la Universidad de Antioquia, frente a la biblioteca, estuvo Carlos Pizarro León Gómez, ya en la civilidad, que lamentablemente ese mismo año fue asesinado. También ese mismo año fue asesinado Bernardo Jaramillo Osa, que era candidato de la Unión Patriótica, un hombre muy joven y que tenía un gran futuro, también fue asesinado. Y la Universidad de Antioquia, con su consejo estudiantil universitario, promovió marchas para rechazar esas muertes y también pues como proyectada un análisis más profundo de lo que es la universidad. Yo recuerdo que había pues un pensamiento que es básico frente al tema de la educación, y es que educar debe ser educar para pensar por sí mismo. Se citaba mucho a Estanislao Zuleta como reflexión educativa, y él planteaba que el estudiante tiene que aprender a pensar por sí mismo, pensar en el lugar del otro y actuar en consecuencia. Pensar en el lugar del otro no es pensar por el otro, sino acercarse a lo que piensa el otro para hacer la síntesis. Y movilizamos también el pensamiento, se proyectaron papeles, fotocopias de reflexión política, filosófica, que los estudiantes iban tomando y pagaban 100, 200 pesos por la fotocopia y se sacaban más. Entonces se reflexionó también a través de lo escrito. También pues formé parte en el año 1987-88 del Consejo Estudiantil del municipio de Granada, del colegio, de la institución educativa Jorge Alberto Gómez, que en ese momento ya estaba regentada por la rectora María Eugenia Londoño. Fue un momento de gran democracia estudiantil en donde fue permitido que el Consejo Estudiantil funcionara, e inclusive la hermana María Eugenia asistía a las reuniones del Consejo Estudiantil sin que el Consejo perdiera la autonomía, pero nos facilitó todos los medios para que los estudiantes opináramos. Y efectivamente teníamos un pensamiento de no confrontación con los profesores ni con las directivas, como en lo personal, sino más bien en lo que iba pasando, y en las luchas con los profesores nos uníamos con ellos porque sabíamos que la educación es un asunto que falla o se hace entre todos. Entonces fue una experiencia bastante importante. Pues hoy veo que ya esos espacios estudiantiles son muy institucionales, son casi que un ejercicio democrático pedagógico en donde se elige una personal estudiantil, un contralor estudiantil, pero a veces eso no va más allá de esa elección y termina, pues no hay una movilización como independiente de las directivas, que es lo que realmente genera la confrontación de ideas, enriquece, porque a veces se piensa que la rebeldía en sí misma es mala, y hemos visto que en Granada los que han sido líderes de los consejos estudiantiles en el municipio históricamente han sido los líderes que más tarde han sido los alcaldes, los concejales, los profesores, los directivos de la misma institución. Entonces yo creo que esa libertad de cátedra también se defiende en la universidad y también debería defenderse
de alguna manera en los colegios e instituciones educativas? Bueno, la educación debe forjar un hombre para pensar por sí mismo, como dijo Jaime Montoya, y no pensar en lugar del otro. Bueno, Francis, mirando la historia de la educación colombiana, sabemos que cuando llegaron los españoles acá, en una mano traían la lengua y en la otra traían la espada y la religión. Tuvimos una educación confesional, prácticamente dictaminada por la Iglesia. Que cueste que no estemos en contra de la Iglesia, sino que hablamos de que la educación debe ser una educación pública, que abarque todas las dimensiones humanas. Creo que hemos dado avances significativos en la educación y hemos pasado de esa educación confesional a una educación liberal. Bueno, Francis, hablemos un poquitico de cómo fue esa educación en los primeros años por allá en la colonia para llegar a una educación hoy en día de participación y una educación pública. Bueno, Chucho, mira, partamos de que durante la época del medioevo efectivamente había una educación que venía prácticamente, se puede decir, monacal o inspirada desde las más altas esferas de la iglesia de ese momento. El Estado y la iglesia pues prácticamente hacían un ejercicio monolito de la política. Renan José Silva nos refiere, por ejemplo, aquí cuando él habla de la reforma de estudios en el Nuevo Reino de Granada, hablaba de que hubo un momento que se hubiera denominado movimiento por la verdad. Ese movimiento por la verdad, él lo define así: un movimiento de un grupo intelectual que se incrustó como fuerza social específica en las luchas sociales, una fuerza social que apropia un saber, procede de acuerdo a él, lo disemina y dispersa a través del complejo institucional y las prácticas sociales, y lucha por su impulso en oposición y diferencia con otras formas de saber y de apreciación del mundo. Miremos cómo esta reflexión que trae se contrapone después o se vería con respecto a lo que José Manuel Restrepo vendría a definir dentro de su exposición, ¿cierto? Ante las reflexiones del nuevo gobierno pues de la República que se venían dando. Decía: en el departamento de Cundinamarca, los españoles hicieron, como ya se dijo, de los dos colegios que el vicepresidente había restablecido, del uno, cárcel del Estado, y del otro, un cuartel, amparados en la máxima proclama por el general Murillo: los americanos solo debíamos ser comerciantes, mineros, labradores y artesanos, y para esto no se necesitan colegios. Yo traía estos dos textos, Chucho, prácticamente como para mostrar la reflexión que se hace necesaria en estos momentos, justo como pareciera que nos estuviéramos involucionando, dando pasos atrás después de 200 años de historia colombiana, porque efectivamente cuando uno encuentra el esquema de la educación pública, pues vamos viendo que cada vez nos muestran más hacia una educación de artesanos, o de, como se denominaría en ese entonces, comerciantes, labradores, más que personas que tengan la capacidad de reflexionar sobre el devenir histórico de una nación. En el primer texto, Silva referencia claramente cuál es la intencionalidad y la necesidad de un Estado que haga una reflexión en torno, y es lo que hemos dicho y decía la compañerita en un principio. Es toda una sociedad la que se reflexiona qué debe ser la universidad, prácticamente inclusive entrar en pensarnos a plantear los currículos, que no sean ejercicios de estructuras europeas o norteamericanas, de currículums que obedezcan prácticamente intereses que se dan allá, y efectivamente pues seguimos bajo la misma lógica de Pablo Morillo en estos momentos. Si no soy atrevido en decirlo, don Jesús,
creo que seguimos bajo esa misma lógica. Colombia, a la hora de la verdad, siguen planteándose que aquí deben haber ingenieros que se adapten a las estructuras y los procesos de diseños que en Europa funcionan, que en Estados Unidos funcionan, ni qué decir de los economistas que simplemente tienen que acomodarse a lo que dictamine el Fondo Monetario Internacional y la Banca Internacional. De resto, parte sin novedad. Aquí estos indios chichombianos, como nos llegaron a decir o nos decían en algún programa de sátira política, no tenemos capacidad seguro para pensarnos a sí mismos cuál debe ser la educación. Y justo en esa misma intencionalidad, el mismo Estado colombiano, con su estrategia permanente de desfinanciación a la educación pública, lleva a una destrucción permanente, el proceder y el reflexionar de todos los colombianos en los ámbitos de la educación, don Jesús. Bueno, Isabel, usted que es joven, ¿cómo hacer para que nuestros jóvenes cambien de mentalidad? ¿Cómo hacer para que los jóvenes sean más partícipes de las causas sociales y la educación? Porque a uno le da tristeza de los jóvenes hoy, que saben más de quién es James Rodríguez, quién es Falcao García, cómo mueve las nalgas Shakira, y que los jóvenes muchas veces no conozcan sus derechos como estudiantes, no conozcan sus derechos constitucionales. ¿Cómo involucrar a los jóvenes para que sean más partícipes de su desarrollo? Bueno, yo quisiera, respecto a esa pregunta, decidir 3 cositas. La primera es que tenemos que, como jóvenes, responsabilizarnos y tener un poquito de sentido de pertenencia por todo lo que se ha visto, todas esas luchas que se han visto desde hace muchísimo tiempo, que no podemos, tenemos que progresar, tenemos que salir adelante, tenemos que aprovechar todas esas cosas que se han hecho, todas esas marchas, todos esos enfrentamientos que han tenido nuestros antepasados para poder que nosotros tengamos derechos. Si olvidamos toda esa historia por la que ha pasado Colombia, entonces estamos condenados a repetirla, porque yo pienso que lo primero que se ha hecho en este país es que el miedo ha reinado sobre todas las cosas. Entonces, cuando llegaron los españoles, le infundieron miedo a los indios y ya entonces esas raíces se perdieron. Entonces prácticamente nosotros tenemos más costumbres de los españoles que los propios indígenas. Y yo me pregunto, ¿quiénes son más analfabetas? Le dicen analfabetas a las personas que están en su territorio, a los indígenas y todo eso, pero ¿quién de nosotros sabe leer un periódico que ellos mismos escriben con sus jeroglíficos y todo eso? O una mochila Wayuu que trae un montón de dibujos, pero nosotros no lo sabemos leer. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son más analfabetas? Si ellos o nosotros, que nos hemos venido educando bajo una normatividad, bajo unas materias, bajo unas reglas infundidas desde otros países que no tienen nada que ver con nuestra tradición y nuestras costumbres. Segundo, los jóvenes tenemos que empezar a saber que, como decía hace un rato, debemos dejar de pensar individualmente, debemos dejar de pensar simplemente en mis sueños, en mis objetivos, en mis metas, sino también en la comunidad, en las otras personas, porque es que nosotros somos seres sociales y al ser seres sociales necesitamos del otro para poder vivir. Y tercero, los jóvenes necesitan ser escuchados. Últimamente se ha visto que muchos jóvenes y sobre todo en el municipio, pues que es como lo más cercano a nosotros, los jóvenes tienen muchísimas ganas de hacer que su voz sea escuchada, de debatir, de escuchar diferentes puntos de vista, de crear otras alternativas para, no solamente con la educación, sino en todo el ámbito social. Entonces, si los jóvenes nos sentimos escuchados principalmente por nosotros mismos, y nos sentimos apoyados y si nos unimos,
esa es la manera de que empecemos a pensar en colectivo y de que empecemos a ser propositivos y a empezar a cambiar todo este sistema que se ha estado dando y que empecemos a ser críticos y observar diferentes puntos de vista, porque esa es la única manera para poder salir de todo este engranaje en el que estamos involucrados. Usted ha tocado un tema importante que es nuestros ancestros. Miremos la importancia y el legado cultural que nos han dejado nuestros ancestros a través de la cultura. Colombia es un país diverso y como país diverso tiene derecho a que se respeten sus identidades, la identidad del indígena, la identidad del que piensa diferente, la identidad de los grupos la comunidad LGTB, para que así construyamos país. Y el mejor ejemplo es cómo nuestras clases ancestrales nos han dado ejemplo en defensa de la Pachamama, en defensa del agua, en defensa de la tierra, porque el hombre está contaminando el medio ambiente. Y los indígenas han sido los grandes defensores del medio ambiente, y eso también hace parte de nuestra educación. La gente cree que la educación solamente es aquel que tiene un cúmulo de saberes, pero la educación hace parte del manejo de nuestra identidad, del manejo de nuestro territorio, del respeto a la diferencia, del respeto por el medio ambiente. Para no alargar más, bueno, Jaime, vamos a hablar de una cosa muy importante, que es la defensa de la educación pública. Uno escucha a mucha gente, no sé si de pronto no tienen ese sentido de pertenencia, o los mismos medios de comunicación han infundido en la gente ese macartismo. Es que esos estudiantes de las universidades públicas son revolucionarios, son rebeldes, son revoltosos. ¿Cómo ir quitando esa imagen que han creado los medios de comunicación para desprestigiar la universidad pública? Porque un Estado social de derecho que respete forma unos ciudadanos críticos y participativos, y la universidad pública debe estar al tanto del manejo del país para que se desarrolle. A ver, Jaime, ¿por qué los estudiantes universitarios son tan partícipes en defensa de la educación pública? Pues primeramente han sido ellos mismos, los estudiantes de las universidades que actualmente cursan en ella, quienes han dado la pauta de cómo hacer la lucha que sea efectiva, y es involucrando a las comunidades y cambiando ese estigma de que antes alrededor de una universidad eran las explosiones, las papabombas, y en cierta forma los medios de comunicación y los medios de información lo que hacían era hacer también un terrorismo hacia los estudiantes y decir no se vayan a acercar a ellos son unos revoltosos, son unos hombres peligrosos, hombres y mujeres que en realidad estaban planteando cosas válidas, pero a veces los medios en que se utilizan a veces descalifican la lucha. Y en una movilización muy reciente que fue la MANE, que es como una unidad entre universidades públicas y privadas a nivel estudiantil, movilizó todo el país en el gobierno Santos hace unos 3-4 años, no sé si me equivoco en la fecha, pero identificaron objetivos comunes para luchar por objetivos comunes y marcharon por todo el país de una manera pacífica, alegre, involucrando a las comunidades, y cuando estas acciones no violentas se manejan de esa manera y con argumentos, los aparatos represivos del Estado se quedan quietos porque no hay un enemigo interno ahí para atacar. Es el argumento el que va ganando, ¿no? Entonces ellos mismos dieron la tónica de cómo marchar, y recuerden que en esa misma órbita de lucha social estuvieron los campesinos, estuvieron varias plataformas trabajando o pidiendo mejor actitud del Estado frente al campo, a la educación, y lograron atajar una reforma que también
era contraproducente para toda la educación en Colombia y la lograron atajar de esa manera. Y de la misma forma, pienso que también hay que lamentar que nuestra guerra criolla también destruyó ciertos elementos que eran importantes, y era que hace unos 20 años, 22, 25 años, los profesores eran mucho más activos en las comunidades, más líderes sociales, más líderes de las comunidades, y cuando estaba esta lucha por la constituyente, por la nueva constitución, también hubo un movimiento pedagógico al interior del mismo sindicato de los educadores, que usted formó parte de él, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero tenía hasta una revista que por ahí se ve hasta en las bibliotecas todavía, el Movimiento Pedagógico Nacional, y eso ayudó mucho a construir una pauta de cómo mejorar la educación también desde los maestros, porque yo pienso que una de las grandes fallas en un país donde la gente no se siente parte del Estado es que esperamos que el gobierno arregle todas las cosas, y no sabemos que si yo soy profesor, la misión mía es dar una buena educación, así haya un mal gobierno, porque lo que nos interesa a nosotros, y no soy profesor, pero lo que nos interesaría sería la formación integral de los alumnos, y la formación en lo que yo mencionaba hace rato, en pensar por sí mismo. Si pensamos por sí mismos, construimos país, construimos municipio, pero si esperamos a que los otros piensen por nosotros, nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo creo que pues también voy a abordar así rapidito un tema que es importantísimo y que todavía no se ha sabido interiorizar al nivel de las instituciones educativas, y es lo de la Cátedra para la Paz. La Cátedra para la Paz, por ejemplo, en el municipio de Granada la pedimos desde la Asociación de Víctimas Unidas de Granada para que fuera incluida en el plan de gobierno, así como el Consejo Municipal de Paz. La Cátedra para la Paz es una cátedra que ya es una ley como desde hace unos 3 años, y si bien es cierto en el colegio ya hay un inicio, pienso que falta entrar a interiorizar y a conocer mayormente la importancia de esta cátedra. En el municipio de Tumaco, que yo estuve en un espacio de memoria que lidera ya la diócesis de Tumaco, ellos mismos construyeron desde ese espacio de memoria una cátedra para la paz para Tumaco, donde involucran los contenidos y el tema cultural de allá, pues que tiene una parte muy predominante de la población afro, indígena, y pues uno la lee aquí y realmente es una cátedra que, adaptándola aquí, nos puede decir cuáles son los temas que hay que ir llevando al niño desde el kinder hasta 11º bachillerato, e inclusive hasta las universidades. Y también hay otros textos muy cercanos para no dar solamente lo que llamamos aquí la cátedra local o cooperativa, porque a veces pienso que tenemos una mentalidad muy conservadora, es que creemos que solamente debemos conocer lo de acá y lo de afuera no nos interesa, y cuando hablamos de lo de afuera es simplemente el tema de derechos humanos, de democracia, de cosas de convivencia, que son cosas que el niño o el adulto debe conocer desde kinder hasta educación superior. Entonces hasta ahí dejo como mi parte, creo que hablé bastante del tema, pero bueno. Bueno, Francis, ¿cómo articular la educación a nivel de la participación comunitaria a través de la misma historia local? ¿Cómo articular la educación para que los jóvenes sean más partícipes de las decisiones políticas del municipio, y que la gente no solamente participe en elección de gobernadores, alcaldes y presidentes, sino que participe en elecciones que tienen que ver con la participación de la gente en su quehacer cotidiano? Bueno, lo primero, Chucho, entonces es que tenemos que partir de que la democracia es un ejercicio dialogante, permanentemente dialogante, y una democracia no puede ser parcial, no se puede vivir en simplemente unas pequeñas esferas dentro de la sociedad que nos puedan decidir así se hace una democracia. Entonces, que quién va a ser un alcalde, quién va a ser el concejal, quién va a ser el presidente de una asociación o de una junta de acción comunal, y hay partes y novedades, se ha cerrado el ejercicio de la democracia. La democracia es un ejercicio que le permite, diríamos, la dialogicidad, si es el término preciso, donde las distintas opiniones puedan tener
un campo de acción y un campo de participación. Y eso no es solo entonces eligiendo nuestros alcaldes, concejales, ¿sí? Es un ejercicio donde desde los distintos estamentos educativos se puede participar. A veces, y pareciera que muchas veces se quiere sobresaturar, nombrando miles de comisiones de una forma, de otra, el comité de ética, el comité de historia, el comité de allí, donde termina uno encontrando, por ejemplo, aquí en el ejercicio local, las mismas personas siempre, en los distintos espacios, y que definitivamente encuentra, a veces uno traduce una animadversión general por los asuntos públicos, si se puede decir así, ¿sí? En la gran mayoría de la población. Eso no es lo que sucede realmente. Realmente es que se constituyen aparatos a los que se es difícil llegar, y que la animadversión parte de estas personas, de ese sentido de inutilidad, o por lo menos de no sentir mi voz representada en esos espacios, del estudiante, del joven, del niño, del campesino, ¿sí? Del obrero, del comerciante. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo, son ejercicios que pretenden más desgastar el ejercicio de democracia que potencializarlo y enriquecerlo. De modo tal de que sucesos como los de estos de principios de octubre son bienvenidos. O sea, es un ejercicio de reflexión que estamos trayendo dentro de la localidad. Ya Jaime, por ejemplo, nos estaba referenciando cómo él se vio involucrado allá en la Universidad de Antioquia, en esa constituyente del 91, en esas reflexiones que había que hacer para ese entonces. Es decir, como lo dijo también ahora Jaime, se quiere mostrar y montar un esquema de que es que el muchacho que participa en estas movilizaciones, paros y ese tipo de cosas no es más que una persona, y vos lo habías mencionado, un revolucionario, un revoltoso, alguien que más quiere estar en un paro que en ir a estudiar. Y realmente las reflexiones que se hacen son muy enriquecedoras. Es mucho más enriquecedor saber hacia dónde va el país y qué es lo que necesitamos en nuestra educación, que aprendernos fórmulas matemáticas y trigonométricas permanentemente, o aprendernos todos sus esquemas y currículos europeos que nos traen y nos importan acá. Justo entonces es eso, es la búsqueda de nosotros mismos. Colombia es un país multicultural, don Jesús, y eso usted lo conoce. Pues Granada misma en estos momentos se está enriqueciendo de esa multiculturalidad. Aquí llegan, hemos tenido durante años profesores que venían del Chocó y nos han enriquecido con sus conocimientos y su formación. Creo yo que es reventar y tumbar ese velo de que Pablo Morillo habría instalado, como yo se los quería mencionar, sobre el miedo y el terror a que aquel que quiera participar ha de ser visto con mal ojo por el resto de la sociedad, y poder de esa forma manipular eso de que llaman el sentido común, de una forma tal de que ese sentido común simplemente esté dictado desde Estados Unidos o desde Europa, insisto, o también desde cualquier potencia que va a llegar a salir, que sabemos Brasil dentro de 8 días se convierta en el nuevo parámetro de cómo es que se deben comportar las democracias en Latinoamérica. Es más que todo eso, justo a reflexionarnos, a encontrar cada ser humano en el resto del mundo, cómo puede construirse y construir su sociedad, desde su núcleo familiar hasta su pueblo, su comunidad o su nación. Bueno, ya para ir concluyendo el programa, bueno, Isabel, ¿qué enseñanzas nos dejan estas luchas a usted como joven? La defensa de la universidad y la educación pública. ¿Y qué mensaje le da a usted, a los jóvenes granadinos? Bueno, yo pienso que he aprendido más, como decía ahorita Francis,
he aprendido más durante todo este tiempo que hemos estado en una coyuntura a nivel nacional de la educación, que donde nos podemos reunir los estudiantes universitarios, sentarnos, debatir, preguntarnos qué es lo que está pasando, vernos en la obligación de retroceder y mirar en toda la historia qué es lo que ha pasado. Entonces a mí me parece que es importante que todas las personas nos demos cuenta que es algo que nos involucra a todos, que a raíz de esto me he dado cuenta que no me puedo quedar simplemente en Medellín esperando que hagan una marcha para salir a caminar, sino que también hay que volver al pueblo, hay que volver al municipio a hacer cosas, porque de esa es la única forma que uno puede empezar a cambiar un poquitico como todo como el mundo. Pienso que los jóvenes, algo que pasa mucho en el municipio y que todos estos días lo he recalcado mucho, y es que los jóvenes terminamos de estudiar, nos vamos y ya, y se nos olvida el pueblo, se nos olvida de dónde venimos, nos vamos y empezamos a luchar por tener plata, por llegar al pueblo con un carro, por llegar al pueblo llenos de plata, por llegar al pueblo simplemente a visitar, pero no nos preocupamos por nada más. Entonces el mensaje más fuerte que yo le quiero dar a los jóvenes es que, como decía desde hace rato, dejemos de pensar tanto en lo individual y empecemos a pensar en lo colectivo, que si yo me voy a estudiar ingeniería, entonces mientras estudio voy pensando qué lo que yo sé le puede servir a mi municipio para después volver y no caer en esa maquinaria de la que estábamos hablando hace un rato, que solamente quiere que uno se eduque para servir a los demás y no para proponer, no para cambiar. Entonces el mensaje más en el que más insisto a los jóvenes es a volver a retribuir todo lo que nos ha dado el municipio y a luchar por un colectivo, y a todas las personas, a todos los adultos, a que crean en los jóvenes, a que crean en que nosotros podemos. Y miren que ahora todas estas marchas que se han visto, todos estos plantones que se han visto últimamente, la idea es hacerlos de la manera más pacífica posible, y eso se ha podido ver en estas donde los del ESMAD le entregan flores a los universitarios, se dan la mano, ya no hay casi tropeles, y si hay tropeles es pues son muy poquitos los que se ven. Entonces a mí me parece que debemos confiar un poquito más en los jóvenes, y los jóvenes regresar al pueblo. Bueno, Jaime, a ver, cortico, ¿qué enseñanza nos dejan estas luchas estudiantiles y la defensa por la educación pública? Pues como enseñanza, ya lo había dicho, y es que existen otras formas de lucha, y yo creo que hoy hay que luchar desde el argumento, desde la propuesta. Y yo por eso pues he visto, con el perdón de algunos, con cierto escepticismo, estos foros educativos que se hacen acá cada año, porque terminan siendo un foro de discursos donde no quedan propuestas para desarrollar. Y yo pienso que, por ejemplo, el foro educativo del año que viene podría ser un foro sobre la Cátedra de Paz, sobre el Consejo Municipal de Paz, sobre cosas que están llamadas a modificar la realidad. Porque es que si un estudiante sigue pensando que conocer la historia, conocer el tema de derechos humanos, conocer temas de convivencia, de paz, conocer lo que pasa en el país, en el territorio, en la vereda, en la calle, en la casa, en los medios de comunicación, en todo, estamos generando gente con pensamiento propio, con pensamiento, no van a pensar por sí mismos, sino que van a esperar a que el televisor se encienda y veamos el noticiero de RCN, Caracol o cualquiera otra de estos medios oficiales, que nos digan cómo debemos pensar y cómo debemos interpretar las noticias, porque ellos ya las tienen interpretadas. Entonces tenemos que, como dije al principio, que la educación a todos, a los padres de familia, a los profesores, a los rectores, a los estudiantes y a los ciudadanos, nos enseñe a todos a pensar por sí mismos, porque también es muy trágico ver que las escuelas y los colegios son espacios encerrados, donde la comunidad no cuenta como ser para ser educado, porque como decía Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie educa solo, todos aprendemos en comunidad. Entonces es
la sociedad misma la que hay que involucrar en el proceso educativo. Yo creo que el fondo del concepto del parque educativo era ese, era que esa sociedad desescolarizada también entre ahí y se informe y se forme y aprenda como se forme parte de la educación y se actualice, porque pues, muchos de nuestros adultos se educaron hace 50 años, hicieron 2 o 3 meses de escuela, y pues es la base de nuestro analfabetismo. Hay que cambiar eso en los niños, en los adultos y en todos. Bueno, Francis, ¿qué conclusión nos dejan estos programas en defensa de la educación pública? Pues en principio son ejercicios de reflexión donde la comunidad perfectamente puede enterarse un poco más de aquello que sucede en el orden nacional. Es importante saber que hay un despertar en Colombia, hay un despertar por parte de los estudiantes, de los profesores, hay un despertar por parte de los sectores manufactureros, campesinos, que nos va a encontrar, que nos va a dar a la cara a una realidad que de pronto se ha venido pasando, pues se ha obviado, pero que es una realidad. No es simplemente de que porque se cambió de gobierno, ahora sí todos los estudiantes salieron a gritar y a decir esta educación no sirve. Es clarísimo, como ya lo hemos definido y lo hemos encontrado, que la destrucción de la educación pública en Colombia tiene muchísimos años, pero que se ha agudizado fuertemente después de la conceptualización del neoliberalismo y la toma del neoliberalismo en todas las decisiones del Estado colombiano. Es decir, si nosotros no nos sentamos a reflexionarnos, definitivamente en el tema de la educación pasaremos a una barbarización de la educación pública. Barbarización, y el término bárbaro, creo, don Jesús, que viene, no creo, más o menos hay teorías al respecto. Se habla de que los griegos llamaban a todo bárbaro a todo aquel que de su lenguaje solo escucharan bar y no entendieran más. Entonces, ¿quién era él? Un bárbaro. O sea, de ahí salía ese término. Hoy el universitario colombiano, una vez que se gradúa, cuando sale al medio común, se encuentra hablando barbaridades, porque el hombre común no lo entiende. Bueno, para terminar, podemos sacar una conclusión importante. Como primera, es que la educación es tarea de todos y nosotros debemos ser defensores de la educación pública, porque nos concierne a todos y le concierne a toda la comunidad. No estamos en contra de lo privado, pero sí ya va siendo hora de que el Estado financie la educación pública, porque ese programa de Ser Pilo Paga, que es un programa del Estado, es inaudito, que ese programa está indirectamente con nuestros dineros financiando la educación privada. Otra cosa importante que tenemos que defender es una educación participativa, una educación de que el hombre sea consciente de su desarrollo, una educación con un ciudadano que tenga unas competencias críticas, analíticas y de construcción del país. Decía Miguel de Subiría del Instituto Merani que en Colombia el 1% de la gente lee críticamente, o sea que no conocemos realmente el país. Pero para mí me es muy gratificante tener aquí a la joven Isabel García, que no se quedó en Medellín allá con el problema que hay en la universidad pública, sino que vino a dinamizar la propuesta de la educación pública y la crisis que está viviendo. Es una forma de retribuirle a los jóvenes también, de que desde el pensamiento joven también
se está construyendo país. Felicito a la joven Isabel porque es una niña inquieta y está dándole a conocer a estas generaciones la defensa de la educación pública, y desde ya estamos educando y formando país, y es desde la educación como transformamos el país, no es desde la guerra, porque un pueblo educado es un pueblo libre. Nosotros, como decía un candidato a la presidencia, tenemos que prepararnos para gobernar, no para obedecer. Entonces, la clase dirigente de este país, que son los jóvenes, desde ya tenemos que ir formando para que manejemos a este país con seriedad, con transparencia, con honestidad, y que cada cual le demos lo que le pertenece, porque Colombia es un país rico en recursos. Lo que necesitamos es que se administre bien para que los recursos lleguen a toda la comunidad. Pasadas las 2:30 de la tarde partió la marcha que inició en el Parque de los Deseos y culminó en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Quienes salieron a las calles lo hicieron para pedir más recursos para las universidades públicas. Y necesitamos que sea pública, gratuita y de calidad. Me alegra mucho ver aquí a las universidades privadas también vinculadas con esta movilización, porque eso significa que todos estamos preocupados por la educación. Cálculos de las autoridades indican que en Medellín se movilizaron más de 40.000 ciudadanos. El paso por un punto entre la cabeza y la cola de la marcha superó los 50 minutos. La cobertura era de casi 10 cuadras. La verdad es que es sensacional, y yo soy de paseo, pero es tanta la emoción por la defensa de la educación pública que yo pienso que todos debemos acudir. La lluvia acompañó buena parte de la jornada, que se extendió por unas 4 horas. Se han unido las universidades privadas porque es que la educación no puede ser privilegios de unos, sino de todos. Aquí hay un asunto que tiene que ver con equidad y con igualdad. De los 41,6 billones de pesos que hoy tiene como presupuesto la educación, solo 3,9 billones de pesos son destinados para las universidades públicas. Ante la petición, el gobierno reasignó 500.000 millones de pesos, sin embargo, esos recursos aún son insuficientes.